Comentario Mateo capítulo 2. El homenaje que se le rindió al rey, capítulo 2, versículo 1 al 12. Estos magos eran sabios astrólogos orientales que estudiaban las estrellas y procuraban entender los tiempos. Eran gentiles que, llamados especialmente por Dios para venir y rendirle homenaje al recién nacido rey. Tal vez haya una referencia a la estrella milagrosa en la profecía de Balaam en Números capítulo 24, versículo 17. No sabemos cuántos sabios vinieron ni de dónde vinieron, ni cuáles eran sus nombres. Las tradiciones familiares de la Navidad no siempre tienen respaldo en la Biblia. El título de Jesús, Rey de los Judíos, levantó sospechas por cuanto Herodes temía a cualquiera que amenazara su trono. Era un monstruo implacable que hasta mató a sus propios hijos para proteger su trono. Tuvo 9 o 10 esposas y fue conocido por su traición y lujuria. Siendo edomita, tenía un odio natural hacia los judíos. Herodes no sabía la palabra de Dios, pero tuvo que preguntarle a los escribas. Los escribas la conocían, pero no la ponían en práctica. Los sabios fueron tan oidores como hacedores de la palabra. Cuán cerca del Mesías estaban los sacerdotes y sin embargo no fueron a verlo. La visita de los sabios es una indicación de que los gentiles un día adorarán a Jesús como futuro rey cuando su reino se establezca en la tierra. Isaías capítulo 60, versículo 6. Recuerde que la promesa de que el Mesías sería rey es a los judíos, y los judíos que queden después de la gran tribulación y sean redimidos reinarán con Jesús junto con nosotros, los gentiles también redimidos. La experiencia de los magos es una buena lección en cuanto a hallar la voluntad de Dios. 1. Siguieron la luz que Dios les dio. Nosotros tenemos como guía la Biblia y el Espíritu Santo. 2. Confiaron sus pasos por medio de su palabra. Y 3. Lo obedecieron sin cuestionamiento. Y Él los guió en cada paso en el camino. Nótese que regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 12. Cualquiera que viene a Cristo regresará a su casa por otro camino y será una nueva criatura. A esto la Biblia llama arrepentimiento y nuevo nacimiento. Compare con Juan capítulo 3, versículo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. En este capítulo de Mateo cita a Miqueas capítulo 5, versículo 2 para mostrar que Cristo nació donde el profeta había predicho, pero el reinado de Jesús se predice en Miqueas capítulo 5, versículo 3. Veamos lo que dice versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz el que da a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Comparemos también con Apocalipsis capítulo 12 y vea el video del comentario de Malaquías capítulo 5. Más adelante seguiremos viendo estos temas de la segunda venida de Cristo y su reinado. Dios soslayó a la orgullosa Jerusalén y escogió a la humilde Belén. Comparemos con 2 Samuel capítulo 7 versículo 12. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Juan capítulo 7 versículo 42. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén.
porque de sus hijos me he provisto de rey. El rey David nació en Belén y Cristo es el hijo de David. En el bosquejo para el capítulo 4 veremos las comparaciones entre David y Cristo. El odio contra el rey por parte de Herodes. Capítulo 2, versículo 13 al 18. Así como Satanás había tratado de impedir que Cristo naciera, ahora trató de destruirle después de su nacimiento. La carne batalla en contra del espíritu y Herodes, edomita, le hizo la guerra a Cristo. No podemos sino admirar a José por su fidelidad al obedecer a Dios y cuidar a María y a Jesús. Mateo cita a Oseas, capítulo 11, versículo 1, para mostrar que Cristo vendría de Egipto. Versículo 1 dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Herodes mató a no más de 20 niños, puesto que no podían haber habido muchos. En estos videos hemos visto la diferencia entre nazareno y nazareo. Jesús de Nazaret se refiere a su lugar de nacimiento, y nazareo es un voto voluntario de cualquier persona en cualquier lugar. Por lo tanto, no es lo mismo como muchos creen. De esta creencia equivocada se saca la imagen de que Jesús usaba cabello largo. Eso no es bíblico. Es más, en 1 Corintios podemos ver que Jesús no debía usar cabello largo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice: la naturaleza misma nos os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. A algunos creyentes les gusta usar el cabello largo, contradiciendo lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora comentario Mateo capítulo 3. En los primeros 10 capítulos, Mateo registra la revelación del rey a la nación de Israel. En los capítulos 1 y 2 da su linaje y nacimiento, mostrando a partir de los profetas que Jesucristo es el rey de Israel. En el capítulo 3 presenta a Jesús mediante su precursor, Juan el Bautista. Juan el Bautista vino, capítulo 3, versículo 1 al 6. Su mensaje, versículos 1 y 2. Téngase en mente que el reino se está ofreciendo a los judíos como el precursor del rey. Juan le pedía a la gente que se arrepintiera, que cambiaran de opinión y se prepararan para la venida del rey. Jesús predicó este mensaje. Mateo capítulo 4, versículo 17, y también sus discípulos, cuando la nación rechazó al rey, el reino les fue quitado. Su autoridad, versículo 3. Juan dio cumplimiento a la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3. Él fue el último de los profetas durante el periodo de la ley. Véase Lucas capítulo 16, versículo 6. Versículo 16. Por 400 años no se había oído de ningún profeta. Al igual que en la actualidad, podemos decir que bíblicamente no hay ningún profeta verdadero. Su persona, versículo 4, fue humilde y rústico en sus maneras y su vestido. Su vestimenta recordaba la de Elías. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 8. En Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, Dios prometió que Elías vendría antes del terrible día del Señor. Los judíos le preguntaron a Juan si era Elías y él lo negó. Juan capítulo 1, versículo 21. Sin embargo, si los judíos hubieran recibido
a su rey, Juan hubiera sido ese Elías. Véase Mateo capítulo 11, versículo 14. Juan vino en el espíritu y poder de Elías. Lucas capítulo 1, versículo 17. Su bautismo, versículos 5 al 6. Este no fue el bautismo cristiano. Véase Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, sino más bien de arrepentimiento. Véase versículo 11. Su bautismo era del cielo. Mateo capítulo 21, versículo 25 al 27, con dos propósitos. 1. Introducir a Cristo a la nación de Israel. Juan capítulo 1, versículo 31. Y 2. Preparar sus corazones para la venida del Rey. Los judíos bautizaban a los gentiles que se convertían en prosélitos, pero Juan bautizaba judíos. Vinieron los fariseos y saduceos. Capítulo 3, versículos 7 al 12. Su carácter, versículos 7 al 8. Los fariseos eran legalistas literales que convirtieron la ley en una carga. Los saduceos eran liberales que negaban mucho del Antiguo Testamento. Véase Hechos capítulo 23, versículo 8. En 3 ocasiones a los fariseos se les llamó generación de víboras, por Juan el Bautista y por Jesús. Capítulo 12, versículo 34 y capítulo 23, versículo 30. Satanás es una serpiente y estos hombres eran hijos de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Los fariseos eran enemigos de Cristo y aparecen con frecuencia en Mateo. Usted encontrará de nuevo unidos a estos dos grupos en Mateo capítulo 10, versículo 1 y capítulo 22, versículo 23 y 34. Su necesidad, versículo 9 al 12, dependían de su relación humana con Abraham para salvarse. Véase Romanos capítulo 9, versículo 6 y Gálatas capítulo 3, versículo 7. Como Nicodemo en Juan capítulo 3, tropezaban con la verdad de que necesitaban nacer de nuevo. Dios va a la raíz de nuestras vidas, versículo 10, porque la raíz determina el futuro, versículo 8. Nótese cómo Juan señala a Jesús, lo magnifica solamente a Él. En versículo 11 se mencionan 2 bautismos en el Espíritu Santo cumplido en Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 5, y a los gentiles en Hechos capítulo 11, versículo 16, y en fuego, que será cumplido en su segunda venida. Véase Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2, y Lucas capítulo 7, versículo 27. La pequeña conjunción y cubre un largo periodo. El fuego habla de juicio. Jesús vino, capítulo 3, versículo 13 al 17. Jesús y Juan, versículos 13 al 15. ¿Por qué se bautizó el Hijo de Dios aun cuando nunca cometió pecado alguno? Sugerimos 6 razones. 1. Obligación. Conviene que cumplamos toda justicia. Juan capítulo 8, versículo 9. 2. Consagración. El sacerdote del Antiguo Testamento se bañaba, luego era ungido. Jesús se sometió al bautismo en agua, luego el bautismo en Espíritu Santo vino en forma de paloma. Véase Éxodo capítulo 29. 3. Elogio. Jesús dio su aprobación al ministerio de Juan y así obligó a la gente a escuchar a Juan y a obedecerle. En lugar de eso, los líderes religiosos rechazaron el bautismo de Juan, capítulo 21, versículos 23 al 27. 4. Proclamación. Esta fue la presentación oficial de Jesús que Juan hizo a la nación judía. Véase Juan capítulo 1, versículo 31. 5. Expectación. Este bautismo en agua miraba hacia su bautismo de sufrimiento por nosotros en la cruz. Lucas capítulo 12, versículo 50. Jesús
cumplió toda justicia mediante su muerte sacrificial en el Calvario. 6. Identificación. Jesús se identificó con los hombres pecadores. Inmediatamente después, el Espíritu le llevó al desierto. Allí puede haber un cuadro del chivo expiatorio que simbólicamente llevaba al desierto los pecados de la nación. Levíticos capítulo 16 versículos 1 al 10. La palabra griego baptizo significa sumergir, hundir, y Juan requería mucha agua para el bautismo. Juan capítulo 3 versículo 23. Jesús experimentó en la cruz todo el oleaje y mareaje de la ira de Dios.